En lo profundo del alma hay un eco. Bienvenido, bienvenida al podcast El Arte de Ser, un podcast de desarrollo personal, espiritualidad y todas las herramientas para este camino llamado vida. Perdona porque he estado bastante tiempo sin aparecer por aquí y es porque estaba terminando el programa de Éxito sin Máscaras, unos cursos para transformar las máscaras del ego y romper los techos de cristal que no te dejan conseguir el verdadero éxito desde tu autenticidad, rompiendo con todas esas creencias que son los límites que no nos permiten al final alcanzarlo de una forma auténtica y de una forma verdadera. Y los tienes en elenadanaster.com ya disponibles. Y hablando de máscaras, hoy tenemos a un invitado muy especial. Él es autor de La Máscara del Abismo, su primer libro publicado y que también trata de este camino de desarrollo. Es un libro de relatos, con poemas también asociados a los relatos, y en él nos cuenta vivencias y todas las sombras que transcurren en la vida del ser humano, y posteriormente nos cuenta el aprendizaje o la destilación de toda esa sombra convertida en sabiduría. Jorge es muy buen amigo mío, muy buen amigo de la familia, tanto él como su mujer, y nos dieron una calidísima bienvenida aquí a Valencia, donde vivimos ahora, tanto que nos hemos convertido ya en familia. Y bueno, estoy muy contenta de hacer esta entrevista después de haber publicado su primer libro. Y es que algo que valoro muchísimo en las personas, algo que admiro muchísimo, es cuando consiguen alcanzar sus sueños. Es parte de lo que yo llamo mi propósito, ayudar a las personas a realizarse, a cumplir sus sueños, a que puedan trascender pues todas las experiencias y conseguir pues eso, manifestar su mejor versión. Así que desde ese orgullo os presento a Jorge Betes. Está aquí. Bienvenido, Jorge, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Muy bien, gracias. Pues nada, encantada de tenerte aquí en el podcast, El Arte de Ser. Un Bueno, placer para mí. oye, el título es súper potente. ¿Qué representa para ti La Máscara del Abismo? Para mí lo que representa la máscara del abismo, pues es la parte oscura que tenemos todas las personas. En el fondo, todo el mundo ocultamos detrás de nosotros mismos, ocultamos una parte que no dejamos ver. Es Sí, lo complicado, que ¿eh? llamamos en espiritualidad la sombra. Correcto. Suele venir pues por el dolor, las heridas, adicciones, las pérdidas, ¿vale? Y eso nos condiciona profundamente cómo vivimos. Muy bien. El libro es un libro de relatos y poesías. Y en ellos podemos leer todas las formas que las personas tenemos de llenar esos vacíos, esos dilemas humanos con los que muchos se sentirán identificados. ¿Es autobiográfico? ¿Tiene que ver contigo el libro? No es completamente autobiográfico. En esencia el libro está basado en vivencias personales, en vivencias que he visto en terceras personas, y muchos textos están inspirados en situaciones reales, pero realmente no está escrito de manera literal que a mí me haya pasado todo lo que se relata en el libro personalmente. O sea que hay partes que sí, partes que no. Se lo dejamos de incógnito al lector. Correcto, el lector tiene que sacar su propia versión de lo que está leyendo. Seguramente haya mucha gente que se siente identificado con alguno de los relatos que en el libro se detallan, pero realmente no significa que todo lo que hay en él me haya ocurrido a mí personalmente. En los relatos se respira mucha sabiduría. Se nota que son experiencias o bien vividas o observadas como cuentas, pero donde has puesto mucha conciencia. Hablas de traición, en el silencio del corazón, por ejemplo, de cómo el sufrimiento puede ser un catalizador hacia la sanación. Nos hablas también del miedo a sobresalir y ser diferente, a la soledad como reencuentro contigo mismo. Nos hablas también de la determinación que sale de la desesperación para salir de las adicciones. Muchas personas esconden sus heridas. ¿Por qué tú has decidido convertirlas en un libro, en literatura? A ver, pienso que una manera de entender el mundo que nos rodea es empezar por entenderse uno mismo.
A partir de ahí, una vez que te has conocido profundamente, creo que la mejor manera para soltar la carga que llevas interior puede ser de mil maneras. Yo elegí la manera de escribir pues todo lo que había vivido, todo lo que había visto o todo lo que me había sucedido en la vida. A ver, muchas veces vivimos de manera caótica muchas cosas y de manera silenciosa. Una manera de soltar todo eso es exponerlo y que la gente pues a lo mejor sea consciente de todo ello. Y se sienta identificada, ¿no? Con los relatos. Correcto, sí. A ver, en principio estoy completamente seguro que mucha gente que lea el libro se va a sentir identificado con alguno de los relatos, seguro. A ver, no de manera literal, pero seguramente pues tiene algún familiar, incluso uno mismo ha sufrido alguna de las cosas que se dicen ellos. No es malo, al contrario, hay que ser consciente de que cuando has caído en ese vacío, en esa oscuridad, siempre hay una esperanza de encontrar una luz al final del camino. Una vez que estás dentro de un abismo o dentro de, comúnmente se llama, que has caído en el pozo, ¿vale? Puedes llegar a salir de ahí. Mucha gente ha conseguido salir de ahí, ¿vale? Y no significa que estos relatos te suman en una oscuridad profunda. Estamos tratando de, por lo menos yo estoy tratando de que al final del camino se vea una luz que tú puedas transformarte como persona, ¿vale? Y volver otra vez a sentirte bien. Sí, de hecho, después de cada relato expone la experiencia o, digamos, la sabiduría adquirida de esa situación. O sea, nos expone la parte de la sombra con el relato y luego la parte luminosa. Sí, correcto. En el epílogo, a mi modo de ver, transmito la parte en la que puedes sanar y en la que puedes, una vez que estás en la zona más profunda, en el abismo, y estás mirando el vacío, poder mirar hacia arriba y ver que no es todo oscuridad. Y de esas experiencias que hayas tenido tú, que sean autobiográficas, ¿qué te ha dado más miedo? ¿Vivirlo, vivir esa sombra, vivir esas ciertas experiencias o contarlas después en tu libro? A ver, realmente son duras las dos. O sea, tanto vivirla como luego contarla. Porque al final, cuando lo cuentas, estás reviviendo otra vez la parte oscura que has vivido. Yo a nivel personal, ¿vale? Revivir la parte en la que estuve sumido en una oscuridad profunda es duro porque realmente tu mente intenta bloquear esa parte y no volver nunca. Pero una manera, por ejemplo, de sanar es volver a ello y tener la capacidad y la conciencia de poder expresarlo como he hecho yo en el libro. ¿Y qué significa para ti que alguien se haya identificado con tu historia? Cuando te dicen que, oye Jorge, mira, me he leído tu historia y me he sentido súper identificado. ¿Qué significa eso para ti? ¿Cómo te sientes o cómo lo interpretas? Sinceramente me hace sentirme bastante realizado. Al final creo que muchas personas han pasado por situaciones similares, directa o indirectamente, y no han sido capaces de exteriorizarlo. A ver, si mi libro ha contribuido a ayudarles a dar luz a esa oscuridad interior que tienen, pues la verdad es que me hace sentirme orgulloso. Al final realmente se trata de esto, de iluminar donde hay oscuridad. Y hablando de iluminar la oscuridad, ¿quién era la persona que empezó a escribir el libro y quién eres hoy después de haberlo terminado? O sea, ¿qué se ha transformado dentro de ti después de haber escrito el libro? Después de haber expresado toda esa parte, después de haberlo revivido y después de haber expuesto la parte sanada, ¿no? De sanación. ¿Quién es Jorge después de publicar su libro? ¿Y quién era antes? Una buena pregunta. A ver, pues sigo siendo la misma persona realmente. Lo único, pues que la verdad tengo una mirada más consciente de mi propio abismo
y la verdad es que la escritura pues me ha ayudado a hacerle frente y a ser capaz de darme cuenta de incluso las máscaras que yo utilizo, ¿vale? Para relacionarme con la gente. Bueno, la verdad que no siento que haya dejado de ser quien era, sino que he aprendido a conocerme mejor, a conocerme a nivel interno y poder haber sido capaz, ¿vale? De haber superado situaciones de mi vida complicadas y haberme hecho fuerte ante el dolor. Claro, y luego Pero leerlo en tu propio libro, o sea, es ver lo que has transformado y es como hacerlo real, ponértelo de frente, o sea, es un súper espejo. Primero que te organiza las ideas, que te saca cosas que no sabías ni que tenías dentro. Yo como, por experiencia como autora también, y eso que yo no escribo relato, pero luego todo, emparejar todas esas ideas, volver a verte, analizarte, resolverlo, eso es una sanación, eso es una terapia, ¿no? La escritura al final. sí, es impactante revivir lo que tú has vivido, no todo ello directamente en mi persona, pero sí que es verdad que es un impacto luego leerlo y decir, bueno, ahí está todo lo que me ha pasado a lo largo de estos años y poder decir, pues mira, he sido capaz, ¿vale? De cambiar mi manera de ver ciertas cosas que han pasado en la vida. ¿Y qué te dice la gente de tu libro? ¿Qué es lo que tú recibes de la gente? O sea, ¿cómo te sientes? ¿La gente le gusta, se identifica, se sorprende de leer algo? O sea, no espera que hayas escrito eso. ¿Qué te dicen? Realmente la gente se sorprende primero de que haya escrito un libro Yo, como que yo tal, me sorprendí con los relatos. Pero... como tal, y luego realmente se sorprendieron leer los relatos y leer la crudeza de los relatos y luego leer la transformación que hay tras los relatos. Sí, es que es una pasada, ¿eh? Eh, sí, son muy introspectivos, ¿vale? Y Y luego eso, creo que es tan interior tuyo que yo leo el libro y no te conozco y no creo que eres tú. O sea, lo que es algo como muy profundo, ¿no? Que lo llevarías muy guardado dentro. ha costado sacar el libro. He estado mucho tiempo intentando darle un... No sé cómo explicarlo, darle una forma real y una forma entendible. Y los que me conocéis sabéis que yo no soy muy de hablar Muy de serio expresar tan y profundo. correcto y no de expresar muy profundo, ¿vale? Entonces ha costado verdaderamente mucho tiempo, Ha sido un striptease emocional, como decimos también en espiritualidad. básicamente. ¿Y qué experiencia fue la que te obligó a mirar dentro del abismo? Bueno, una experiencia concreta tampoco. Han sido un cúmulo de cosas. A ver, a nivel personal he tenido experiencias traumáticas, experiencias de cuando eres más joven, de haber estado en círculos oscuros, de verdad. Entonces, pues es una manera de decir, bueno, todo eso ha quedado atrás, no eliminado, ha quedado atrás. Soy consciente de lo que he pasado y de las cosas que me han pasado. Y bueno, es una manera de decir, ya está, lo que pasó, pasó y ahora soy una persona completamente diferente y una persona completamente nueva. La Eh, siguiente pregunta que te iba a hacer era, ¿cuál fue el momento más oscuro que inspiró parte de esa obra? el momento más oscuro a nivel personal. Sí, El momento más oscuro a nivel personal, habría unos cuantos, ¿vale? Pero sí que es cierto que en la adolescencia, pues claro, cuando eres es un adolescente... ambiente, es una época también en la Correcto, que es un ambiente, correcto, es un ambiente y una época, ¿vale? en la que hay muchas cosas normalizadas que a día de hoy Y ya en no la que tanto. en la que no había tanta formación, ¿vale? Y en la que realmente era muy fácil, ¿vale? Caer en determinadas adicciones, en determinados comportamientos, en determinados grupos que te llevaban hacia un camino que no te iba, realmente no te iba a traer nada bueno. ¿Y cuál fue el momento del quiebre? O sea, ese quiebre que te hace salir de esa oscuridad.
Bueno, el momento del quiebre es cuando te das cuenta de que no te va a llevar a nada. O sea, tú has normalizado cosas y piensas que es algo que controlas, realmente no controlas nada. Tu mente te juega una mala pasada y tú piensas que realmente estás controlando todo lo que haces y no es cierto, no es cierto. O sea, te autoengañas haciéndote ver que es controlable y que tú de ahí lo tienes todo controlado y vas a salir cuando quieras. Realmente no es así. O sea, realmente necesitas ayuda, por supuesto, y luego a partir de ahí yo creo que me di cuenta cuando dije, me estoy perdiendo cosas de la vida que creo que valen más la pena que todo esto. Entonces ese fue el clic que me hizo y cuando ya empecé a darme cuenta que la vida no era solo eso, fines de semana, de salir, de fiesta, de pasármelo bien y entre semana trabajar para poder luego salir los fines de semana y estar metido en un círculo vicioso. Entonces me di cuenta de que fuera de eso pues hay una vida y una vida mejor. Y Jorge no lo está contando el relato vivido, pero los epílogos con la conciencia en la que está contando, no te podrías imaginar ese cambio de un estilo de vida como el que está contando a toda esa sabiduría y conciencia que se destila después, ¿no? En cada relato. O sea, yo creo que el libro muestra un camino de vida de conciencia bastante profundo, no solo en un cambio de vida tan radical, sino en muchas otras cosas. Bueno, hay una canción con uno de tus poemas que me suena de algo a mí la canción, y quería preguntarte, ¿cómo nació la canción que lleva la letra de uno de tus poemas del libro, La máscara del abismo, más concretamente, Amor y odio? ¿Cómo nació esa canción? Pues la canción nace de una forma bastante natural, diría que casi inevitable, ¿vale? Es una canción que es bastante muy emocional emocionalmente tiene una carga muy fuerte, ¿vale? Y bueno, realmente yo no fui el que decidió que ese poema fuera una canción, sinceramente. Eso se lo dejo a Elena, porque ella fue la artífice de que ese poema se transformara en canción. Yo solo escribí el poema, Y me dio ¿vale? la idea, me dio la idea. Él me Y, dijo, y- ¿por qué no haces una canción? Ya que estás aprendiendo a tocar el piano. Y yo, que mi profesor me acababa de enseñar la escala de blues, dije, pues mira, aquí voy a experimentar. Y fue así, y nació casi sola. O sea, Jorge me dio la letra y yo me puse a tocar los acordes que buenamente podía tocar cuando la compuse, y fue mi primera canción compuesta al piano. Y nada, de ahí hicimos la canción Amor y odio, que la escucharéis al final del podcast, os dejaré con la canción para que la podáis oír. Y luego la tienes también para escuchar en Spotify, Amor y odio de Elena Danaster. Es uno de los poemas del libro que, bueno, te lo dejo ahí para que lo leas y lo escuches. Bueno, Jorge, ¿hay algún relato o algún poema que te costara especialmente escribir o alguno especial que sientas que te ha transformado al hacerlo, al escribirlo y al publicarlo? Podría decir que uno de los relatos que más me costó escribir fue Cabalga por mis venas. Es un relato que me llegó profundamente porque fue situaciones que viví siendo yo ya no adolescente, sino un niño. Yo veía todo lo que en el relato se cuenta, ¿vale? Sí, bueno, situaciones de que en el relato, la situación que en el relato se cuenta lo he vivido en primera persona y es desgarrador, ¿vale? Luego hay otros relatos que también me han llegado mucho, ¿vale? Porque también son situaciones, pues, situaciones familiares, situaciones personales. Y uno que destacaría, pues seguramente sea el último relato, ¿vale? Porque ese sí que es más autobiográfico de todos, ¿vale? En el que, pues eso, explico un poquito cómo viví yo, pues cuando era un adolescente y cuando todos, en la época de los 90. Y si alguien tuviera una historia dentro que lleva años sin contar, ¿qué le dirías después de tu experiencia de publicar tu primer libro? Pues le diría que no hay un momento perfecto para empezar a contarla.
muchas veces esperamos a estar preparados cuando en realidad nunca se siente del todo así. Sí, ¿verdad? Eso pasa para todo. Nunca es el momento perfecto. Claro, simplemente empezar a darle forma y, y si es algo que tienes que contar, pues le diría que muchas veces es el primer paso para dejar de cargar solo con algo que en realidad también forma parte de lo que somos. Si tienes que contar algo, pues no te lo guardes dentro. O sea, lo mejor es sacarlo y darlo a conocer. La gente te juzgará, para bien, para mal, pero bueno, tú al final... Eso eh, siempre te claro, van a criticar. Lo hagas como lo hagas, siempre va a haber alguien que critique. Pero siempre tenemos que escuchar que al final el que critica se está viendo a sí mismo, o sea que tampoco es algo negativo. claro, al final te vas a exponer y habrá gente, pues eso, que le guste o no le guste, pero en definitiva, principalmente que le que tiene que gustar es a ti. Entonces, ¿Y cómo empezaste a escribir? O sea, ¿qué día dijiste tú voy a escribir un libro? ¿Qué te pasó por la cabeza? realmente yo no tenía previsto escribir un libro, sinceramente, ni mucho menos. Yo empecé a escribir pues porque trabajaba de noches, trabajaba durante toda la noche y las noches pues son muy duras y al final tenía muchísimas horas para pensar, muchísimas horas para mirar mi yo interior. Entonces surgió sinceramente, de la nada. Yo dije, bueno, vamos a escribir cosas que me venían a la cabeza, de cosas vividas, cosas que había visto, cosas que me habían pasado y empecé a escribirlas. Una vez que yo las tenía escritas, pues la verdad es que las dejé ahí escritas. Y durante años iba escribiendo frases, párrafos, sin ningún tipo de forma. Y un día inesperado, pues conocí a dos grandes amigos, que son David y Elena, y me dijeron, oye, lo que escribes está muy bien y está muy chulo. Hay que hacer un libro. Correcto, hay que hacer un libro. Y dije, pues nada, adelante. Y ya pues nada, le empecé a dar forma pues hasta convertirlo en un libro. Hasta yo me sorprendo de haberlo escrito e incluso de tenerlo puesto a la venta. Pero bueno, mira, las cosas vienen así. Sí, uno tiene más talento de lo que se piensa, siempre. Bueno, ¿cuál ha sido el comentario de un lector que más te ha emocionado? A ver, especialmente me ha llamado la atención personas que han leído el libro que ellos se dedican, son psicólogos. Realmente es que me ha sorprendido muchísimo la gente que ha leído el libro porque no me esperaba, ¿sabes? Que hubiera, a ver, gente tan diversa. Pero los que más me han sorprendido han sido un par de personas que conozco que son psicólogos y otra persona que conozco que es abogado y me dieron unas críticas muy buenas del libro. Sobre todo las personas que se dedican a la psicología me dijeron que el libro era una pasada. O sea, que incluso iban a utilizar partes de mi libro en sus terapias. Fíjate. Y me impactó porque no creía que iba a tener esa repercusión tan importante en personas que se dedicaran precisamente a cosas que tratan se dedican a tratar la mente. Claro, es que el libro es una pasada. Yo no me dedico a tratar la mente, pero he estado en el camino del desarrollo personal y en la espiritualidad toda la vida y para mí es un libro sorprendente. Para mí es un libro que toca la tierra, que toca la emoción de la vivencia mundana, digamos, y luego aporta una conciencia brutal. Y luego que las poesías son muy bonitas, o sea, son poesías muy emocionales. O sea, es que es una ensalada de cosas bastante buena. O sea, no tendría que sorprenderte que te digan eso porque... Por lo menos en mi caso que he leído, no sé, los libros que he leído, es uno de los libros que me ha gustado más, casi que te diría. Y si dijeras que se queda en la mente de tus lectores un mensaje, ¿cuál te gustaría que fuera? Una pregunta complicada, ¿eh? ¿Cuál quieres que sea tu legado con este libro? Hombre, me gustaría que la gente se quedara con el concepto, ¿vale? Que en los momentos más oscuros, ¿vale? Siempre hay una probabilidad de cambio, de reconstrucción personal.
O sea, pienso que todo el mundo, por muy hundido que esté y muy, en- valga la redundancia, en el abismo, creo que tiene la capacidad de poder salir de ese abismo, de poder llegar a conocerse a sí mismo y tener conciencia de lo que ha vivido y del dolor que ha sufrido y poder transformarlo, entenderse mejor y ser capaz de volver a tener una vida plena. Brutal, ya más no hay. Bueno, ¿y qué crees que habría pasado si nunca hubieras escrito el libro? Ahora que sabes lo que es escribir un libro, lo que es publicarlo, lo que es ver tu obra en tus manos, o sea, es que eso ya es como tener un hijo. Sí, sí, Aparte es a una ver. realización brutal. ¿Qué crees que no hubiera pasado si no lo hubieras escrito? O sea, ¿qué crees que hubiera pasado si no lo hubieras escrito? ¿Qué te hubieras perdido? Hombre, me hubiera perdido la satisfacción de ver la repercusión que ha tenido el libro, sobre todo a personas a las que quiero y aprecio, que lo han leído y no se esperaban que yo hubiera escrito algo así. Luego, a nivel de personas que no conozco, pues por los comentarios me transmiten lo mismo. Entonces, me hubiera perdido algo que creo que ha sido bueno para mí y creo que puede ser bueno para el resto de personas que lo lean. Para mí ha sido pues algo, la verdad, maravilloso y tener pues eso, la satisfacción de decir, mira, he escrito un libro y encima es bueno. Es bueno, es muy bueno. ¿Y crees que todas las personas tienen un libro dentro? ¿Tú qué piensas de eso? Yo creo que sí. Yo creo que todo el mundo tiene un libro, da igual el tipo de libro que sea. Yo me decanté por los relatos cortos y relatos con una carga emocional profunda y muy, como hemos comentado antes, introspectivo. Pero yo creo que incluso hay gente que puede tener cuentos, que Es puede que tener cómics, que puede tener infinidad de libros en su Y mente. luego solo el hecho de haber vivido, o sea, ya te genera unas experiencias, unos aprendizajes que tú puedes enseñar a otros. O sea, da igual que sea hacer una tortilla de patatas o que sea hacer cualquier cosa. Todo el mundo por el hecho de haber vivido experiencias de cualquier tipo, haber tenido cualquier tipo de aprendizaje, pues tiene un libro dentro, ¿no? Yo quería que nos contaras eso, esa sensación de haber tenido, de haber escrito tu libro y haberlo publicado. En mi caso fue brutal, para mí fue una sensación. Cuando me llegó la caja de los libros, o sea, era como, ¡ah! ¿Qué es esto? La sensación de realización, lo que tú dices, la gente que te lee, que no te esperan, ¿no? Lo que te dicen, que yo qué sé, por ejemplo, el libro de Conciencia de Mujer, todavía la gente me escribe, oye Elena, ¿cómo me has ayudado, no? Aprovecho también para decirte que tienes disponible el curso de Escribe tu primer libro con éxito en la página de elenadanaster.com, en la parte de escuela online, por si sientes que tienes un libro dentro y sabes o sientes que es el momento de sacarlo a la luz. Es un paso a paso, o sea, aunque no tengas ni siquiera la idea, lo puedes hacer y ahí podrás escribir tu libro desde el principio hasta el final, hasta el momento de publicarlo y luego también tienes opciones de publicación y bueno, un montón de cosas. ¿Qué le quieres decir a nuestros oyentes como colofón? Pues le diría simplemente que nadie está solo en lo que siente, aunque a veces lo parezca, ¿vale? Todos tenemos nuestras propias sombras, nuestros propios abismos y nuestras formas distintas de atravesarlos. No evitarlos, sino ser capaces de transformarlos, de ser capaz de llegar a comprenderlo y a superarlo. Yo le diría eso, ¿sabes? Que no es poco. No es poco, eso es verdad, Que no es ¿sabes? poco. O sea, es que ahí toca otro tema. Es que tu libro no solo le está dando conciencia, no solo le está dando la oportunidad de identificarse con los relatos, o sea, es que lo está acompañando en su emocionalidad. Eso es brutal. Eso es un trabajo. No es un trabajo duro, ¿eh? Primero, ya te digo, hay que conocerse uno mismo para luego poder expresar y que los demás lo entiendan.
A ver, es un trabajo interno que requiere hacer un camino Hombre, requiere largo. trabajar tus propias creencias. Primero, de que eres capaz de hacerlo. O sea, segundo, exponte con tus emociones más profundas que no manifiestas en tu día a día. O sea, es algo que tú te has sentado contigo sin esperar enseñarlo al mundo. Luego decidirte a eso, luego ponerte en el trabajo de crearlo. O sea, es que es un caminazo. No, sí. Es un camino y incluso hay veces que te flaquean las fuerzas y dices, "Pf, no sé si voy a conseguirlo". Pero bueno, Sí, hay un punto siempre cuando o escribimos o estamos sacando algo nuevo en el que o sigue adelante o no lo sacas nunca. sí, Ahí sí, eso es el correcto. ego, eso es una máscara del ego. El que te dice, yes, tu identidad no está preparada para esto. Tú no conoces esto. Y si te va bien. Y yo no sé quién eres si te va bien. Eso es súper curioso. Eso es el autosabotaje. Que Cla- trabajamos en la máscara amarilla. Claro, y ahí entramos también en el tema de lo que estábamos hablando antes, el tema de la exposición. Porque tienes que ser consciente de que te vas a exponer y habrá gente que critique lo que has hecho y recibas comentarios negativos. Eso también hay que trabajarlo. Yo hubo un momento que no tenía muy claro el, el tema de publicar el libro, porque me surgieron dudas y me surgió miedo de exponerme, que la gente le pareciera que el libro no valía nada o era muy malo y decir, "Uf, yo creo, voy a, anímicamente y emocionalmente voy a poder Sostener esto. claro, soportar las críticas o que la gente me diga que el libro es un mierdón". Eso me gusta mucho que lo cuente. Eso lo trabajamos también en la máscara azul, es precisamente el exponer. Porque ese miedo, o sea, es que está en mucha gente que tiene un talento súper grande y se lo está perdiendo el mundo precisamente por el miedo a exponerse. Y lo veo muy natural, ¿eh? Yo, cuando ya estaba prácticamente el libro terminado, que simplemente era publicarlo, a ver, tuve que pedir consejo a amigos y familia si veían factible que lo publicara. Yo pasé un momento bastante durillo a Te nivel cuento una emocional. cosa. Un día me dijo una persona, porque yo tengo pánico escénico cuando voy a salir a cantar, lo paso fatal. Y una persona me dijo, Elena, solo por el hecho de atreverte a salir a cantar, o sea, el 90% de la gente ya tiene tu respeto. Porque, o sea, eso ya es el paso más grande. Y a mí me sorprende mucho cuando me ven hablando en los vídeos de Instagram o haciendo el podcast, porque me dicen, es que tú el paso más grande ya lo has hecho. Digo, que va, estoy haciendo un programa, tal, no sé qué. Bueno, yo ahí con mis cosas. Y me dice la gente, ya, pero es que te pones a hablarle a la cámara. Y yo, claro, si no, ¿cómo quieres que me conozcan? O sea, que para mí, a lo mejor ese miedo es más pequeño, a la hora de cantar sí, pero a la hora de exponerme en otras cosas no. Pero es verdad, o sea, eso me hizo coger mucho valor porque dije, ostras, Elena, o sea, yo a mí misma, si eres capaz de salir ahí y exponerte, ya has ganado el 90% de todo. Ya has superado el 90% de tus miedos. Sí, es cierto. A ver, a mí que haya venido gente y me haya dicho, tienes todo mi respeto porque has sido capaz de publicar un libro y yo he estado trabajando en poder hacer un libro y lo he tenido que dejar porque no me he sentido capaz ni de hacer el libro y mucho menos de publicarlo, pues hombre, dices, Claro, es que hemos llegado a un punto pues tu realización, o sea, ya no es la realización de haber hecho el libro, es la realización personal de lo que has conseguido. correcto. Que ya no es solo el libro. Que nos deja Jorge de regalo para el mundo. Bueno, pues muchísimas gracias por esta visita al podcast. Muchísimas gracias por contarnos tu experiencia. Y nada, deciros que el libro lo tenéis en Amazon. El nombre es La Máscara del Abismo, de Jorge Betes. Y vamos, no esperen ni un minuto a pedirlo porque ya te digo que seguro que algún relato te toca. Seguro, seguro. Nada, pues muchas gracias y encantado de haber venido. Y te dejo con la canción de Amor y Odio, el poema que hemos construido entre Jorge y yo. Así que nos vemos en el siguiente podcast. Un abrazo. En lo profundo del alma hay
amor vagabundo, miradas que rompen el silencio frío. El corazón tiembla entre susurros oscuros, oscuros. El amor resuena, pero duele el vacío. Ambos son fuego, el dulce y el duro. Y aunque duela, seguimos girando. Aunque duela, seguimos amando. Amor y odio, desearte y odiarte, el mismo confín. Perdido en el ritmo de un trance profundo, en mis venas